Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Maratoner y empezamos hoy una nueva semana, la semana 11 de mi proyecto Camino a Boston. Vamos a por ello. Hoy es lunes, día 1 y tenemos sesión doble de recuperación regenerativo. Así que tenemos primero esta mañana 10 kilómetros muy suaves y por la tarde otros 6. El objetivo es que las piernas recuperen de la sesión de ayer y empezar la semana con piernas un poquito más frescas, pero sin un día de reposo en absoluto. Así que vamos al lío y regenerativo activo. Estamos acabando los 10 primeros kilómetros, más o menos 55 minutos, súper fácil. Y cómo me organizo estas salidas regenerativas. Intento seguir un par de reglas. Me pongo una alarma en el reloj, 141 latidos. Si pasa, tengo que bajar el pistón, el esfuerzo, no pasar de una hora, por eso rompo en 2, tengo que hacer de volumen hoy 16 kilómetros, así que hago 10 por la mañana y 6 por la tarde. El objetivo es regenerar, no poner estrés adicional, y aunque vayamos muy despacio, pasado una hora, simplemente por el impacto, causaría más estrés en el cuerpo que regenerar. Y nada, ya estamos llegando, 10 kilómetros y el resto es intentar mantenerlo a un ritmo tan fácil que podamos hablar sin que se nos corte la respiración. Y si vas solo, el truco es intentar respirar por la nariz. Si no necesitamos abrir la boca para llevar más oxígeno a los músculos, es que el ritmo es muy fácil. Pensad un ritmo tipo calentamiento de otro deporte, que antes de ponerte a la práctica haces algo muy suave de carrera continua, pues así entre media hora, 50 minutos, una hora como máximo, viene bastante bien para soltar las piernas, eliminar cualquier producto de ácido láctico que tengamos en los músculos después de una sesión fuerte como puede ser series, intervalos o una salida larga un poco más cañerita. Así que nada, como veis acabo de terminar y aeróbicamente es como si hubiese dado un paseíto, no estoy falto de oxígeno. Y nada, nos vemos esta tarde por la sesión de 6 kilómetros. Pues nada, aquí estamos al día otra vez, lunes por la tarde, 6 kilómetros fácil, regenerativos y de recuperación. Vamos a ello mientras los niños hacen algo de atletismo aprovechando el tiempo. 6 kilómetros hechos, me he metido dentro del coche porque hay bastante jaleo, mucho ruido y si no, no se va a oír nada. Y nada, ahora paso a recoger a los peques en 32 minutos 43 segundos, así que bastante fácil. Suave, 5 minutos 27 segundos por kilómetro de media y 134 pulsaciones. Y el objetivo cumplido hoy, en recuperación, regeneración muscular y las piernas libres de cualquier lactato y cansancio del fin de semana. Listas en teoría para mañana, así que a ver qué tal responden. Cerramos el día 1 y vamos a por el día 2. Pues aquí estamos, martes día 2, otra vez al día. Y hoy tenemos un entrenamiento bastante intenso. Vamos a hacer 19 kilómetros en total, con 11 kilómetros a nivel de umbral de lactato. Así que le vamos a dar un poco de cera. Y ahora estoy en los 4 kilómetros de calentamiento. Luego dejaré la mochila
voy a usar el desplazamiento al trabajo para ello. Y después de esos 4 kilómetros de calentamiento, 11 seguidos a ritmo entre 4 minutos el kilómetro y 4:15. Ese es el objetivo. Más o menos por ahí estará mi esfuerzo de umbral de lactato, porque es encima de nivel maratón y por debajo de ritmo de 5 kilómetros. Así que vamos a ello, que luego acabaremos con otros 4 de enfriamiento o vuelta a la calma. Así que a darle lío. Primer parcial en 4:09, segundo en 4, tercero en 4:14, cuarto en 4:08 y quinto 4:08 creo también. Ya mi cabeza no rige. 6 más y luego enfriamiento. Vamos, pues hemos acabado los 11 kilómetros a ritmo de umbral de lactato. Durillo. Ahora estamos 4 kilómetros de enfriamiento, vuelta a calma. Y en general he cumplido los ritmos marcados entre 4 y 4:15. Creo que he hecho un parcial a 4, otro a 4:01 y el resto entre 4:06 y 4:14. Pondré todas las estadísticas en pantalla, pero de media 4:08. Así que bien, pero me confirma que el estado de forma ahora mismo es posiblemente para cumplir con los 3 horas 10 de clasificar a Boston, que es el objetivo principal, pero bajar de 3, imposible. Al final, el ritmo en cuanto se acerca a 4 se hace muy duro. Y tener 4:08 de umbral lactato ya, que son 163 pulsaciones por minuto, en 11 kilómetros reventaría. No salen las cuentas a llegar a 42, a un poquito más despacio, 4:15, que sería lo necesario para bajar de 3 horas. Así que nada, seguir trabajando, aún queda mucho, pero ayer recibí un correo con el reporte muy detallado de lo que le ocurrió a mi amigo Tom en la maratón de Londres y fue prácticamente eso. Salió demasiado deprisa y reventó en el 15, y él no aeróbicamente sino muscularmente, y eso es también algo de lo que he sufrido yo, los isquios. Así que creo que la táctica va a ser mejor no arriesgar, asegurar marca Boston, que creo que sí, pero dejar el proyecto debajo de 3 horas para la siguiente. Vamos. Buenos días. Día 3, semana 11, miércoles por la mañana, de noche todavía y otra vez al lío. Hoy tenemos 13 kilómetros a ritmo aeróbico y la verdad que hoy las piernas están bien después de la sesión de ayer, así que debería ser fácil. Vamos, 13 kilómetros hechos, 1 hora 4 minutos 14 segundos a 4:56 de media y 142 pulsaciones por minuto. Así que tranquilito, suave, en ritmo aeróbico, y ahora a coger la mochila y a desplazarme hasta la oficina. Pero la verdad que muy contento porque después de la salida de ayer esperaba tener las piernas más cargadas y hoy no están nada mal. Así que muy bien, seguimos sumando. A por más mañana. Pues estamos de vuelta jueves por la noche después de la sesión en el Club Corredores y entrenaco hoy. Hemos hecho series de 3.000, 2 minutos de recuperación, 2.000,
2 minutos de recuperación y un 1000. Por supuesto hemos calentado, hemos trotado 20 minutitos, luego técnica de carrera, que me viene bien, algún ejercicio, y luego a un ritmo controlado, pero bastante bien. 3.52 ha salido de media, 3.50 el primer 3000, el segundo 2000 a 3.43 y el último 1000 a 3.42. Así que bastante bien. Y con la sensación que podía haber apretado un poco más en el último 1000, pero el objetivo era controlar y muy contento. Buenas sensaciones y nada, mañana más y mejor, pero las piernas están respondiendo sin ninguna molestia y aeróbicamente también bastante bien. Buenos días, viernes por la mañana, día 5 de la semana 11 y hoy tenemos 24 kilómetros ritmo aeróbico. A ver qué tal responden las piernas y el cuerpo después del 3000, 2000 y 1000 de ayer. Vamos allá. Como veis, mucho mejor correr por aquí que con tráfico de coches. Solo una cosa, parece, me quedan 2 kilómetros para acabar, 4.50 de media, así que súper contento. Y al principio del bloque nunca hubiese pensado poder hacer 24 kilómetros a este ritmo después de la sesión de ayer, así que vamos por buen camino. 24 kilómetros en la saca, súper contento, a 4.49 minutos por kilómetro de media y solo 148 pulsaciones de media. Tuve que hacer una parada de emergencia y bueno, correr detrás de un arbusto, pero sigo probando tomar geles cada 7 kilómetros y posiblemente la causa, sigo probando, aparte de entrenar la nutrición y demás, ropa. Compré este chaleco de competición hace poco y la verdad muy cómodo, no pesa nada, transpira todo el sudor, pero para alguien de 1,90 viene ligeramente corto. Y claro, probé una talla más, me estaba muy ancho y dije, bueno, está bien, pero creo que entraba un pelín de aire, así que lección aprendida, puede que tenga que llevarlo por dentro, tengo que ver, y si no, pues ya veremos, igual hay que elegir otro para el día de San Sebastián, porque imagino que a finales de noviembre en Donostia va a hacer fresquito. Y nada, seguimos sumando, lo dicho, buen entreno hoy después del día de ayer y sobre todo lo que me estoy dando cuenta es que la adaptaciones después de entrenamiento tarda mucho tiempo en llegar los beneficios. Esta es mi semana 11 y una de las cosas que miro porque me gusta la tecnología y he ido viendo progreso hasta ahora ha sido en el Garmin el nivel de VO2 max, que llegué a finales de julio, justo cuando empecé el bloque de entrenamiento. Bueno, de hecho, me subí ya en junio a 56 y desde entonces se mantiene constante. Pero yo estoy notando que voy mejorando este ritmo de hoy, estas pulsaciones, especialmente después de un día como el de ayer, imposible hace 11 semanas ni imaginarlo. Así que creo que voy mejorando y esto me hace darme cuenta que el plan de entreno que estoy haciendo posiblemente sea el correcto. En entrenamientos a maratones anteriores he alternado algún día de enfocar en velocidades a mejorar el VO2 max, series de 200, 400 cortas, que realmente no son muy específicas para maratón. Y aunque sí, tener cuanto más VO2 max es mejor, creo que 56 es un nivel bueno. Cuando hice Hannover estaba en 53, 54.
Esos 2 puntitos más. Y lo que sí voy mejorando es el nivel de lactato. Y para maratón, ese es el nivel máximo que puedes alcanzar. Si no, llega a lo que en maratón se llama la pared, y es cuando superas ese umbral de lactato y empiezas a acumular en el cuerpo ácido láctico, y entonces puedes encontrarte en problemas para la última parte del maratón. Y creo que ese umbral lo estoy mejorando y puedo llegar a unos ritmos más altos por debajo de ese umbral de esfuerzo. Y aunque no llegue a la velocidad punta de 5K, que sería el VO2 max, realmente